Bienvenidos a las 8:45, estamos listos Gustavo Berganza y Juan Luis Font para arrancar con la primera conversación de este día, miércoles 1 de octubre. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Julio. Al presidente del Banco de Guatemala, nuestro invitado de esta noche, el presidente que acaba recién de asumir su cargo por un periodo de 4 años, ha sido el designado por el presidente de la República para estar al frente de la banca central. Se trata de Julio Suárez, quien ha sido ya vicepresidente al menos en 4 gestiones diferentes, la de Edín Barrientos, la de María Antonieta, Edín Velázquez, ya estoy confundiendo yo al exministro de Agricultura con el expresidente del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla también, usted fungió como vicepresidente suyo, también de Lizardo Sosa, y en este momento del expresidente Edgar Barquín. Bienvenido, señor Suárez, gracias por acompañarnos a las 8:45, y de entradita, suerte con los 4 años que tiene por delante. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de venir a compartir con ustedes en esta ocasión para conversar sobre estos temas tan relevantes para la política monetaria del país. Uno de los principales retos que señala el FMI y el Banco Mundial es que muchas de las políticas estabilizadoras de Guatemala en realidad permiten un crecimiento tan lento que el PIB contra el crecimiento de la población apenas deja un margen como para ir reduciendo la pobreza. Bueno, yo diría que las políticas estabilizadoras que ha venido teniendo el país a lo largo de los 25 años realmente son las que han dado la posibilidad de mantener un ritmo de crecimiento económico sostenido. Yo creo que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial no cuestionan la parte de la estabilidad macroeconómica. Me parece que el enfoque que ellos han insistido es en la importancia que se le debe dar a las reformas estructurales, es decir, cómo fortalecer la política macroeconómica de manera que se enfrente uno de los grandes problemas que ha tenido Guatemala a lo largo de muchos años, que es la baja recaudación tributaria. No es tanto un tema de disciplina financiera, es decir, en el manejo de las finanzas públicas o de la política monetaria misma. Yo creo que el tema... No se centra en eso la crítica, dice no se usted, centra en el manejo de la política financiera. Yo creo que ellos le han dado valor, tanto los organismos internacionales como las mismas calificadoras, a que el país ha gozado de una estabilidad macroeconómica por más de 25 años. Recordemos que la política macroeconómica comienza a ser una necesidad a inicios de los años 90, cuando se lanza el primer programa de reordenamiento económico del país. ¿Y qué era lo que significaba ese primer programa de reordenamiento económico? Era hacer un ajuste en las cuentas fiscales de manera que tuviéramos déficit moderados y que reordenáramos también la política monetaria, porque el Banco Central estaba expuesto a una cantidad de obligaciones que tenía que tomar por las políticas que se venían implementando durante los años 80. Dentro de esta política tan conservadora macroeconómica está, por ejemplo, una banda de tipo de cambio que es bastante restrictiva. Es decir, y lo que ha hecho es que ha motivado el endeudamiento en dólares de muchísimos empresarios. Y se decía que eso creaba mucha dependencia con respecto al sistema exterior. Es decir, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en la crisis del 2008, ahora sí nos afectaría muchísimo más una nueva crisis financiera. Bueno, yo diría que la política cambiaria que ha venido siguiendo el Banco de Guatemala ya no se basa en un esquema de bandas. Ese esquema desapareció hace más de 10 años, diría yo. Estamos en este momento en una política, un régimen de tipo de cambio flexible, donde hay una regla de participación del Banco Central únicamente para moderar la volatilidad del tipo de cambio, no para cambiar su tendencia. Si ustedes recuerdan, en los últimos 4 años se ha venido ampliando el margen que sirve de disparador para aplicar esa política. Comenzamos con un 0.50%, hoy está en 0.70%, y la idea es continuar avanzando en esa flexibilidad cambiaria. Pero dentro de esa lógica del Fondo Monetario, eso implicaría que el quetzal está sobrevaluado. No, los ejercicios que tenemos con relación al tipo de cambio efectivo real de equilibrio nos denotan que hay una, lo que en términos económicos es una sobreapreciación de alrededor del
1%, lo cual no son valores significativos. Esto quiere decir que el tipo de cambio responde a sus condiciones fundamentales. ¿Y cuán rigurosos son esos ejercicios? Pues yo diría que son ejercicios bastante... ¿estandarizados en términos estandarizados con definitivamente sí. Con las metodologías que se adoptan para poder implementar este tipo de ejercicios devienen de estudios que han hecho tanto expertos como puede ser el caso de los expertos del Fondo Monetario Internacional, pero también expertos de los otros bancos centrales de otros países, y nosotros lo que hacemos es tratar de seguir esas prácticas. De hecho, también hay un estudio famoso de un doctor muy connotado, el doctor Sebastián Edwards, que ha hecho trabajos para Guatemala y que tiene ejercicios de similar naturaleza, y en donde confirma que nuestro tipo de cambio efectivo real de equilibrio responde a las condiciones del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que responde a las condiciones de una política fiscal, que responde a las condiciones de una política monetaria, tome en cuenta los flujos tanto de capital como de las remesas familiares que tiene el país, y que de alguna manera inciden en la cantidad de divisas que se manejan dentro de la economía. Ahora, usted ha tocado precisamente uno de los tópicos más sensibles en la política macroeconómica, que es el déficit fiscal. Sí, con el actual déficit que tenemos nosotros, es decir, es aconsejable seguir con este volumen de endeudamiento. Es decir, va a haber capacidad después para poder pagar lo que se está contratando como deuda. Bueno, yo creo que la capacidad se va a ir creando definitivamente. Guatemala tiene uno de los déficits más bajos de la región. Pero para crear más capacidad habría que crear los impuestos. Pues entonces lo que tenemos que enfrentar realmente es el problema estructural de largo plazo que enfrenta la economía de este país. No queremos déficits fiscales de determinada magnitud, entonces asumamos la responsabilidad de discutir el tema de cómo recaudar más. Usted es un experto en materia de finanzas públicas, en términos de política monetaria. ¿Usted cómo se explica esa debilidad estructural guatemalteca de no ser capaz de recaudar lo que necesita consumir su estado? Un estado mínimo, por cierto, en comparación con el resto de estados de la región. Definitivamente es un estado pequeño, 14% de gasto es lo que hemos observado en los últimos presupuestos con relación al PIB, ¿verdad? Quizás estamos hablando de ese nivel de gasto, lo vemos históricamente 20 años, donde el gasto no crece. Sin embargo, encima del 14%. Por encima del 14%, pero la población sigue creciendo arriba del 2.1%. Desde la firma de los acuerdos de paz, si ustedes recuerdan, se habían establecido una serie de principios que buscaban fortalecer la recaudación tributaria. En aquellos años lo que se buscaba era por lo menos alcanzar una carga tributaria del 12% del PIB. El 12% del PIB que se medía sobre una base de precios constantes de 1958. Esa base cambió en el año 2001. Ese 12% que significaba el equivalente con la nueva base es un 14.3%. Estamos recaudando el 11.7%, es decir que ni siquiera... nos va bien, porque hemos estado entre el 10.5 y el 11. Efectivamente, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que tenemos que analizar es cuál es la estructura del sistema tributario guatemalteco. Y en esa estructura del sistema tributario guatemalteco hemos encontrado diferentes opciones para poder recaudar, pero que lo que nos han reflejado que el único impuesto que ha tenido capacidad de recaudar de manera consistente ha sido el IVA. Eso quiere decir que hay impuestos que son más eficientes que otros. Sin embargo, han habido dificultades cada vez que se trataba de abordar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es la base de recaudación de otras economías, la base más importante de recaudación. En el caso de Guatemala ha venido a ser el impuesto al valor agregado. La base de recaudación del impuesto sobre la renta no se limita exclusivamente al impuesto que se le aplica a las personas jurídicas. En términos comparativos, ese impuesto ha sido efectivo, con relación a esos estándares internacionales, ha rendido adecuadamente. Sin embargo, el impuesto sobre la renta a las personas sigue siendo de los más bajos. En otras economías, el impuesto sobre la renta de personas individuales es
muy importante, tiene que tener un peso más alto. La última ¿Qué reforma... puede representar? ¿El 40, el 50% de lo recaudado por un Estado Bueno, moderno? yo creo que ahí depende de toda la estructura del sistema tributario en cada país. Ahí hay que hacer un análisis individual. Hay países que tienen impuestos sobre ventas, o otros tienen impuestos sobre valor agregado, que son de naturaleza un tanto distinta. Y por lo tanto las comparaciones no necesariamente se pueden hacer exactamente iguales. Pero, digamos, ahí tenemos una debilidad. Y donde uno puede, yo debo aclarar que no soy el experto en temas de finanzas públicas, me gustan las finanzas públicas, pero lo que quiero decir es hemos hecho algún esfuerzo por estudiar algo sobre esa materia y yo creo que hay espacios. La última reforma tributaria que se lanzó el año pasado y generó un cambio importante en la recaudación y ese impuesto mejoró, el impuesto sobre la renta mejoró y sigue, creo yo, dando todavía resultados aceptables. Lo que sí es cierto es que hay que revisar también todo el esquema de exenciones que tienen este tipo de impuestos. Por eso es que otras economías donde es más difícil recaudar porque los sistemas de administración tributaria no son los más eficientes, han optado por impuestos denominados de base fija o de flat tax, como se conocen algunos. Ahora, mire, señor Suárez, la economía guatemalteca tiene la particularidad de que la 10ª parte de lo que el país produce no se produce aquí, se produce en Estados Unidos en forma de remesas. ¿Es eso sano para una economía? ¿Es sostenible a largo plazo? Bueno, la búsqueda de una oportunidad de generar ingresos no se da exclusivamente en Guatemala, se da en todos aquellos países que enfrentan limitaciones para generar esas oportunidades de empleo. Los casos más relevantes de manera histórica los vemos en Europa, el caso de España en una época difícil para esa economía, significó que emigraran muchos españoles a América, por ejemplo, a buscar oportunidades de empleo y se volvieron fuentes importantes de generación de ingresos de las familias que se quedaban en esos países, las remesas familiares. Es el caso igual al de Guatemala. Las remesas familiares efectivamente para Guatemala significan un 10% más o menos del Producto Interno Bruto, pero han venido disminuyendo, llegaron a significar casi el 13%. Eso lo que significa es que seguimos dependiendo de ellas, definitivamente, es una parte importante de la renta del guatemalteco y lo que se necesita es crear oportunidades de empleo para evitar que los guatemaltecos emigren a otros países. Fundamentalmente van a los Estados Unidos de América y en ese contexto lo que debemos es seguir trabajando por buscar cómo fortalecer las oportunidades, es decir, atraer inversión no solo extranjera, sino que también inversión doméstica, que encuentre las condiciones más favorables para que pueda invertir a través de... En lugar de invertir en Dominicana, en Colombia o en Por Brasil. ejemplo, que siempre vamos a encontrar ese tipo de oportunidades porque al final los tamaños del mercado son condicionantes también para expandir la producción. Entonces, si yo tengo una capacidad instalada que ya saturó, que llegó a niveles de satisfacción de demanda suficientes, pues esas son también posibilidades de que va a buscar un inversionista para ir a otros países. Tenemos sectores particulares que se están yendo a buscar también, pero no dejan de producir localmente. Su antecesor generó polémica, incluso crítica de parte del presidente de la República cuando emitió comentarios negativos hacia el proyecto de presupuesto para el año 2015. Habló de un endeudamiento contemplado que él no consideraba saludable por la dificultad que podría tener el Estado de Guatemala de cumplir con los pagos de los compromisos adquiridos. ¿Cuál es su visión sobre ese proyecto de presupuesto? Bueno, yo lo que creo es que el proyecto de presupuesto es un proyecto que de alguna manera en Guatemala refleja las características de los principales gastos a los que se asigna. Realmente las finanzas públicas y la política fiscal es muy rígida porque no tiene, digamos, espacios suficientes más que atender las obligaciones que ya están contenidas y podemos hacer una revisión histórica de todos los presupuestos. ¿Cuál es el margen que le queda al presupuesto en realidad para orientar inversión o gasto? En realidad lo que podemos estar seguros es que casi el 90% tiene un destino específico y está comprometido. Lo que queda para hacer una política distinta
yo diría que va siendo un 1 o 2%. De hecho, aumentar la carga tributaria, si se hace a través de determinados impuestos, recordemos que tienen un destino específico. Y por mucho que aumentemos una tasa, por ejemplo, va a seguir yendo esa plata hacia los mismos. A asignaciones específicas. Entonces, no necesariamente le da al Ejecutivo suficientes recursos para poder hacer una política diferente en materia fiscal. Entonces, aquí el tema, creo yo, que vuelve a ser el mismo que hablábamos con relación al problema de la recaudación. Tenemos que discutir como sociedad cómo producir más ingresos, porque las necesidades vienen creciendo. Pero en cuarto año de gobierno, ¿puede alguna administración realmente abordar esa discusión? Bueno, yo lo que diría es que será que es que son 4 años, o será que cada 4 años tenemos que estar discutiendo una reforma tributaria, porque se comienza a perder la eficiencia de la recaudación. Es decir, las reformas tributarias que se han llevado a cabo en Guatemala en los últimos años, lo único que han permitido es restituir de manera coyuntural el nivel de recaudación. Luego comienzan a descender esos impuestos, y cuando va a haber un cambio, unas elecciones, se tiene que comenzar a hablar de nuevo de una reforma tributaria, porque si no, las finanzas públicas lo único que tendrían es la posibilidad de un déficit más alto o de recortes significativos, que no es tan fácil, porque tenemos comprometidos solo para el rubro de sueldos y salarios un porcentaje importante del presupuesto. Ahora, el día de ayer hubo una actividad económica organizada por una publicación estadounidense, en un foro de Forbes, según tengo entendido, con la participación de Forbes, de la Cámara de Comercio. En ese foro, uno de los grandes nombres de los grupos económicos guatemaltecos dio una charla muy interesante, en el sentido de que señaló que en Guatemala había mucho lavado de dólares, que se utilizaba precisamente el mecanismo de las remesas. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, yo diría que el tema del combate al narcotráfico y las prácticas de lavado de activos, pues se han venido fortaleciendo en años recientes. Por supuesto que yo creo que no es un secreto entender que el país tiene un problema vinculado al narcotráfico y a las prácticas, porque el lavado de dinero no se da exclusivamente por ese tipo de prácticas, sino que también por otras formas, otras vías. La corrupción es una forma de lavar dinero también, propicia condiciones para lavado de dinero. Las remesas familiares, efectivamente, puede haber alguna posibilidad de que por esa vía se lave dinero. Eso, digamos, en algunos casos específicos tiene que ver, por ejemplo, con el transporte de personas que pagan porque sean llevados, por ejemplo, que Guatemala sea, o algún país de la región centroamericana, sea una especie de puente donde se traen a extranjeros con la posibilidad de llevarlos a los Estados Unidos, pagan determinadas cantidades de dinero y, por supuesto, generan recursos que pueden ingresar posiblemente como remesas familiares, porque efectivamente al final es un pago que se da por un servicio, pero ese es el concepto de la remesa familiar. Ahora, ¿qué es lo que se ha venido haciendo para tratar de minimizar? Voy a poner el ejemplo de cuando se estableció el límite de manejo de hasta $3,000 en efectivo en una cuenta bancaria. Esa es una disposición que surgió primero en Guatemala y que ahora otros países ya están adoptando. Está la otra disposición de que nadie puede viajar si no ha reportado que lleva no solo en efectivo, sino que en otro tipo de instrumentos más de $10,000 en su poder. Son mecanismos que se están implementando por diferentes países para tratar de evitar esta práctica, pero al final son prácticas fraudulentas. Pero las remesas pueden ser una vía para el trasiego de dólares. Bueno, yo creo que sí pueden ser. Lo que sí una vía alambicada, porque hay que fragmentar mucho los envíos. Por supuesto, pero como que también pueden ser otras. Lo que sí tenemos que tener claro es que las remesas familiares han mostrado un comportamiento consistente en los últimos años, por ejemplo, con la evolución de la economía americana. Entonces, las remesas familiares que se llevan registro
en el Banco Central a través de la información que nos proveen otros participantes del mercado bancario fundamentalmente, reflejan las declaraciones que hacen quienes llevan divisas a estas instituciones y que de alguna manera se recogen como remesas familiares. Por supuesto, los bancos tienen la obligación de conocer a su cliente. Y reportarlo. Y reportar cuando consideren que puede ser una actividad sospechosa. Señor Sales, dos preguntas. Usted ha participado en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como representante del Banco de Guatemala. De la Junta Monetaria. De la Junta Monetaria. Sí, yo tengo que precisar eso. ¿Qué ha observado en el Instituto de Seguridad Social? Bueno, yo lo que le puedo decir es que he venido participando en la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social desde hace muchos años, precisamente porque por su posición como vicepresidente. Como vicepresidente me han designado a mí, estuve en diferentes administraciones. En diferentes administraciones. ¿Qué he observado en el proceso de gestión de esa Junta Directiva? La Junta Directiva tiene funciones específicas y a nosotros nos corresponde velar porque se apliquen las mejores prácticas de la institución, tanto en el orden administrativo como en el orden de definición de políticas para garantizar la sostenibilidad del seguro social. Lo que yo he observado en ambos periodos o en diferentes periodos, le podría decir, es que ha habido ciertos niveles de compromiso en la parte de lo que le corresponde a la Junta Directiva. Se ha tratado de venir fortaleciendo los mecanismos de control interno y de establecer procedimientos más transparentes para las compras y contrataciones. El instituto es uno de los principales compradores de medicamentos, por ejemplo, en el país. Y es el principal inversor y es uno de los principales inversionistas en el sistema financiero. Entonces, en esos campos se han venido estableciendo políticas para mejorar la transparencia para esos procesos. En la parte del manejo de las inversiones del instituto, se ha venido fortaleciendo, digamos, la forma en que se toman las decisiones para invertir. Se hacen subastas para que los bancos ofrezcan cuáles son las tasas de interés. Hay un comité que se encarga de calificar, eso no le corresponde a la Junta. Inversiones como esa ciudad médica de la que se está hablando, no recuerdo el término específico que le dan, es la ciudad médica, ¿no? La ciudad de la salud. La ciudad de la salud. La ciudad de la salud. ¿Las comparte usted? ¿Le parecen razonables? Bueno, yo lo que le puedo decir en este momento es que como parte del plan estratégico que definió que la nueva administración del instituto, estaba previsto tratar de mejorar los servicios de atención médica a los afiliados. Dentro de ese proceso se hizo una serie de análisis de cuáles serían las mejores formas de atender a los afiliados, concluir con algunos de los hospitales que estaban en construcción, en el caso del hospital de Quetzaltenango, el de Puerto Barrios, me parece que está el otro en Quiché, hay otro proyecto. Es decir, se trabajó en esa parte. La demanda de servicios sigue creciendo. En la medida que va mejorando también digamos, la prestación del servicio, hay un efecto de aumento de la demanda de los servicios. Guatemala se ha quedado limitado con el número de hospitales especializados y la Ciudad de la Salud es un proyecto que se ha considerado que puede contribuir a aumentar la oferta de servicios de salud. Es factible, digamos, que está todavía en un estudio, ¿verdad? Es un proceso que solo está en planeación, se está trabajando en este momento el diseño de cómo podría llevarse a cabo este proyecto. Tenemos tiempo solo por una pregunta más. ¿Es factible con la vigilancia que ustedes hacen de que el ICS pueda ser utilizado, como se ha dicho, como caja chica para financiar actos de corrupción? Bueno, yo diría que es difícil pensar o atender una cuestión así como me la estás planteando. Yo creo que lo que el instituto, por lo menos desde lo que uno puede observar, es que tiene mecanismos de control interno. Hay una auditoría, hay una contraloría y también está la Contraloría General de Cuentas, que deben de velar de que se cumplan todos los procedimientos que establece la ley. Y eso es lo que uno también confía como miembro de una junta directiva. Recuérdense que nosotros no somos miembros de tiempo completo.
participamos en un foro colegiado durante el tiempo que está la reunión y tenemos acceso a los expedientes que forman parte de los temas que ahí se van a discutir. No somos administradores, las juntas directivas, de acuerdo a la ley, no es administradora. Entonces tienen que establecerse los mecanismos de control. Y Señor eso Suárez, creo yo que ha sido la función nuestra, velar porque se haya transparencia en esos procesos. le agradecemos mucho que nos haya acompañado justamente en el primer día de su gestión como presidente del Banco de Guatemala. Le deseamos mucha suerte a lo largo de estos 4 años. Su buena suerte se reflejaría en buen rendimiento para todos los guatemaltecos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.